voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense, estudioso de la electricidad y de cuánto atrajo su interés. Descubrió el pararrayos y otros útiles artefactos, honesto y eficiente hombre público y destacado artífice de la independencia de los Estados Unidos. Benjamin Franklin fue, acaso, el personaje más querido de su tiempo en su país y el único americano de la época colonial británica que alcanzó fama y notoriedad en Europa. Hijo de Josiah Franklin y de su segunda esposa, Abia Folger. Fue el 14º hijo de un total de 17 hermanos, 4 medios hermanos de padre y el resto de hermanos de padre y madre. Su formación se limitó a estudios básicos en la South Grammar School y apenas hasta los 10 años de edad. Primero ayudó a su padre trabajando en una fábrica de velas y jabón en su propiedad. Tras buscar satisfacción en otros oficios, marino, carpintero, albañil, tornero, a los 12 años empezó a trabajar como aprendiz en la imprenta de su hermano James Franklin. Por indicación de este, escribe sus 2 únicas poesías, La tragedia del faro y Canto de un marino, cuando se apresó al famoso pirata Edward Teach, también conocido como Barba Negra. Abandonó este género por las críticas de su padre. Cuando tenía 15 años, su hermano fundó New England Courant, considerando como el periódico realmente independiente de las colonias británicas. En dicho diario escribió sus primeras obras con el seudónimo de Silence Doux, entrometido silencioso. Con él escribe sus primeros artículos periodísticos de tono crítico con las autoridades de la época. En 1723 se estableció en Filadelfia, pero en 1725 viajó a Inglaterra para acabar su formación como impresor en la imprenta de Palmer. Allí publicó disertación sobre libertad y la necesidad sobre el placer y el dolor. Regresó a Filadelfia el 1 de octubre de 1726. Inicialmente trabajó como administrador para Denham. En 1727, tras recuperarse de una pleuritis, cofundó el Club Internacional Junto. En septiembre de 1729 compró el periódico Pennsylvania Gazette, que publicó hasta 1748. En 1731 participó en la fundación de la primera biblioteca pública de Filadelfia y ese mismo año se adhirió a la masonería. En 1736 fundó la Union Fire Company, el primer cuerpo de bomberos de Filadelfia. También participó en la fundación de la Universidad de Pensilvania y el primer hospital de la ciudad. En 1763 se dedica a realizar viajes a Nueva Jersey, Nueva York y Nueva Inglaterra para estudiar y mejorar el servicio postal de los Estados Unidos. Pasó casi todo el último año de su vida encamado, enfermo de pleuritis. Sin embargo, no cesó sus actividades políticas durante ese periodo. Finalmente murió por agravamiento de su enfermedad en 1790 a la edad de 84 años. Existe mucha información sobre la vida y los puntos de vista de Franklin, debido a que a los 40 años comenzó a escribir su autobiografía. Esta fue publicada póstumamente con el título La vida privada de Benjamin Franklin.
La primera edición vio la luz en París en marzo de 1791, menos de un año después de su muerte, y en 1793 estaba disponible la traducción en inglés. En 1723 se había comprometido en matrimonio con Deborah Reed, de 15 años. Se casaron en 1730, a los 24 años. Franke reconoció la paternidad de un hijo legítimo llamado William, acogiéndolo en su casa. La pareja tuvo además dos hijos legítimos, Francis Folger Franke, que murió a los 4 años víctima de la viruela, y Sarah Franklin, nacida en 1743, que procesó a su vez 7 niños. Franklin era un jugador experto de ajedrez. Sobre él llegó a escribir ensayos. En sus últimos años de su vida, Franklin enfermó de obesidad, un mal que le causó numerosos problemas de salud y se agravó la psoriasis que había padecido durante su vida. Su afición por temas científicos empezó a mediados del siglo XVIII y coincidió con el comienzo de su actividad política. En 1743 es elegido presidente de la Sociedad Filosófica Estadounidense. A partir de 1747 se dedicó principalmente al estudio de los fenómenos eléctricos. Enunció el principio de conservación de la electricidad. De sus esfuerzos nace su obra científica más destacada, experimentos y observaciones sobre electricidad. En 1752 llevó a cabo en Filadelfia su famoso experimento con la cometa. Ató una cometa con el esqueleto de metal a un hilo de seda, en cuyo extremo llevaba una llave también metálica. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que la llave se cargaba de electricidad, demostrando así que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a este experimento, creó, un año más tarde, el que fue su invento más famoso, el pararrayos, aunque solo en Estados Unidos, ya que en Europa lo inventó el checo Protopš Diviš, cuando trataba de desarrollar un objeto capaz de extraer de las nubes la energía eléctrica, algo que sucedió un año después, en 1754. A partir de ahí se instalaron por todo el estado 400 en 1782, llegando a Europa en los años 1760. Presentó la teoría del fluido único, que era causado por un fluido eléctrico, la electricidad positiva, mientras que la ausencia del mismo podía considerarse electricidad negativa. Para explicar los dos tipos de electricidad atmosférica a partir de la observación del comportamiento de las varillas de ámbar o del conductor eléctrico, entre otros. Franke fue un prolífico científico e inventor. Además del pararrayos, inventó también el llamado horno Franklin o chimenea de Pensilvania, artilugio metálico más seguro que las tradicionales chimeneas. Descubrió también las lentes bifocales para su propio uso, un humidificador para estufas y chimeneas, uno de los primeros cáteres urinarios flexibles para tratar los cálculos urinarios de hermano John, el cuentakilómetros en su etapa de trabajo en la oficina pescal, las aletas de nadador, la armónica de cristal. Fue de su interés investigativo también las corrientes oceánicas calientes de la costa este de América del Norte. Fue el primero en describir las corrientes del Golfo. En 1756 fue elegido miembro de la prestigiosa Royal Society y en 1772 la Academia de las Ciencias de París le designó como uno más de los insignes científicos vivos no franceses y fue miembro esporádico de la Sociedad Lunar. Su primera incursión en la política
tuvo lugar en 1736, año en el que fue elegido miembro de la Asamblea General de Filadelfia. En 1747 organizó la primera milicia de voluntarios para defender Pensilvania, siendo nombrado miembro de la Comisión de Negociación con los Indios Nativos en 1749. Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres entre 1757 y 1775, como representantes encargados de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir en la Cámara de los Comunes en 1766. Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia en 1776, ayudando a Thomas Jefferson y a John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775. Firmó un tratado de comercio y cooperación en el 78 y alcanzó el cargo de ministro para Francia. Contribuyó al fin de la Guerra de Independencia con la firma de los Tratados de París. A partir de ahí, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense. En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania y se dedicó de pleno a la construcción de la nación norteamericana. En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad para promover la abolición de la esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que desembocaría décadas después en la Guerra de Secesión.